Bueno, hoy vamos a ver el desarrollo del trabajo práctico número 18, el tema sucesiones indivisas. Para una mejor comprensión en el desarrollo del trabajo práctico se requiere una lectura previa del cuadernillo teórico, puntualmente el capítulo de sujeto acompañado con el PowerPoint y también, en lo posible, poder ver el video de sujeto subido al canal de YouTube de la cátedra. Para poder desarrollar el trabajo práctico número 18 es necesario recordar algunos conceptos en relación al tema de sujeto y criterios de atribución de la renta. Recordemos que el artículo primero de la Ley de Ganancias ya define que son sujetos del impuesto a las ganancias las sucesiones indivisas conforme dice lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Ganancias. El sujeto sucesión indivisa es un sujeto creado dado la autonomía del derecho tributario y es un sujeto que nace al día siguiente del fallecimiento de la persona humana o del causante. Y este sujeto nace en esa fecha y muere a la fecha en que se dicte la declaratoria de herederos o se declare como válido el testamento, que sería la sentencia del juez diciendo quiénes son los herederos. Luego, desde el momento en que se dicta la declaratoria de herederos y hasta la fecha en que se aprueba la cuenta particionaria, existe un periodo que se conoce como declaratoria. Y luego, desde la fecha en que se produce la aprobación de la cuenta particionaria, que es la aprobación de cada uno de los herederos, es el momento a partir de la cual cada uno de los herederos aprueba los bienes que le han sido adjudicados o asignados. Entonces, vamos a analizar cuál es el criterio de atribución de la renta que le corresponde a cada uno de los sujetos que intervienen en estas distintas etapas en el tiempo. Así vemos que mientras el causante o la persona humana está viva, nosotros las normas que vamos a utilizar para definir quién va a declarar la renta son las normas contenidas en el artículo 35 de la ley. Recordemos, el artículo 35 de la ley es el que establecía las normas de atribución de la renta en el caso de una sociedad conyugal. O sea, qué cónyuge va a declarar cada una de las rentas que se obtienen dentro de lo que es la sociedad conyugal. Desde el momento que uno de los cónyuges fallece, esa sociedad conyugal ya no existe más, se disuelve. Entonces, como tal, ya no podemos seguir utilizando las normas del artículo 35, sino que vamos a utilizar las normas establecidas en el artículo 36, 38 y 39 de la ley y sus correlativos artículos 103 y 104 del decreto reglamentario. En la etapa de las rentas que se obtienen en la etapa del sujeto sucesión indivisa, tenemos que tener en cuenta que este sujeto, como ser un continuador de la persona humana o del causante, el sujeto sucesión indivisa es sujeto pasivo del tributo y es sujeto pasivo de la obligación tributaria el administrador de la sucesión o en su caso el cónyuge supérstite o los herederos. Y el sujeto sucesión indivisa, recordemos, como continuador del causante, le van a corresponder todas aquellas deducciones de tipo personales a las que hubiera tenido derecho de computar la persona humana fallecida. Entonces recordemos, sujeto pasivo del tributo, la sucesión indivisa, sujeto pasivo de la obligación tributaria, el administrador de la sucesión indivisa o cónyuge supérstite o herederos.
Lo más importante acá, que es con lo que nosotros vamos a trabajar en el práctico, es quién va a declarar las rentas que se obtienen mientras existe este sujeto sucesión indivisa. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Vamos a preguntarnos, ¿es una ganancia proveniente de? Recordemos la pregunta, ganancias provenientes de bienes propios del causante. Entonces, como la sucesión indivisa es continuadora de la persona humana, se le atribuye totalmente al sujeto sucesión indivisa. Ganancias provenientes de bienes gananciales se atribuye 50% al sujeto sucesión indivisa como continuadora de la persona humana y 50% al cónyuge supérstite. Las rentas que se obtienen en la etapa de la declaratoria tenemos que tener en cuenta que a este momento todos los herederos son dueños o existe más bien un condominio donde todos son dueños de una parte indivisa, tal como lo establece el Código Civil y Comercial. Entonces, si todos son herederos o todos son dueños de una parte indivisa, ¿quién va a declarar la renta que se obtenga en esta etapa? Entonces, las normas que aplicamos en este caso son las establecidas en el artículo 37 y 38 de la Ley de Ganancia y el artículo 105 del Decreto Reglamentario, que disponen que el cónyuge supérstite y o los herederos sumarán a sus propias rentas su parte proporcional en el haber sucesorio según lo establecido en el derecho social o el derecho hereditario. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del tributo en este caso? Cada uno de los derechohabientes. Y decimos que nos hacemos la misma pregunta. Ganancias provenientes de bienes propios del causante se atribuyen en partes iguales entre los herederos. Eso es lo que dice el derecho hereditario. Y si se trata de ganancias provenientes de bienes gananciales, se atribuye 50% en partes iguales entre los hijos y 50% le corresponde al cónyuge supérstite, como lo establece el derecho social. Finalmente, una vez que se ha aprobado la cuenta particionaria, ¿quién va a declarar la renta? Cada uno de la renta que se obtenga a partir de este momento, cada uno de los derechohabientes sumará sus propias rentas las ganancias provenientes de los bienes que les fueron adjudicados. Sujeto pasivo del tributo, cada uno de los sucesores o de los derechohabientes con las ganancias de los bienes adjudicados. Bien, ustedes van a trabajar con el temario en manos y yo voy a tratar de ir explicándoles cuál es el desarrollo de este práctico. Entonces, dice el temario, sobre la base de la siguiente información, determine cuáles ganancias deben atribuirse a cada uno de los sujetos pasivos de derecho en el periodo fiscal 2019. O sea que vamos a trabajar con el periodo fiscal 2019. Y nos dice, el señor Moyano fallece el 30 de abril del 2019, declarándose el 31 de agosto de ese mismo año universales y únicos herederos a su esposa y 2 hijos menores de edad. El 30 de noviembre del 2019 es aprobada la cuenta particionaria. Y la adjudicación de los bienes que ingresaron a la sucesión son los siguientes. A la señora Moyano le corresponde el capital prestado y el inmueble de San Miguel de Tucumán. A los hijos el departamento de Viña del Mar en condominio y el local comercial. Y a la señora Moyano y a los hijos el negocio en condominio en partes iguales. Dijimos, trabajamos con el periodo fiscal 2019. Entonces vamos a desarrollar un cuadro en donde vamos a ir determinando a qué sujeto pasivo del tributo se le va a atribuir la renta
imputable al periodo fiscal 2019. Así tenemos que el señor Moyano vivió hasta el 30 de abril del 2019, con lo cual tenemos 4 meses atribuibles, o sea, 4 meses en donde obtenemos renta en la cual él ha vivido, el señor Moyano, 1 de enero al 30 de abril. Luego tenemos 4 meses correspondientes a la etapa de la sucesión. Dijimos que el sujeto sucesión indivisa nace al día siguiente del fallecimiento del causante, o sea, 1 de mayo, y hasta el momento en que se dicta la declaratoria de herederos, que es el 31 de agosto. La etapa de la declaratoria por 3 meses, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, que es la fecha en que se aprueba la cuenta particionaria. Y un mes le queda a la etapa de la partición. Agregamos los otros sujetos pasivos del tributo, que son los herederos, la señora Moyano, el hijo menor A y el hijo menor B. Vamos a poner en un cuadro el detalle, en donde vamos a ir detallando los distintos tipos de rentas con los que vamos a trabajar, la categoría de ganancia a la que le corresponde, el tipo de bien, si se trata de un bien ganancial o propio, y el total de la renta imputable al periodo fiscal 2019. El temario nos dice, punto 1, beneficios del señor Moyano. 1A, sueldo como gerente de una SRL. Devengado, el sueldo devengado hasta el 30 de abril del 2019 es 8.000 pesos. Dicho importe fue percibido del siguiente modo. Al 30 de abril del 2019 se percibieron 6.000 pesos, que corresponde a los sueldos de enero a marzo del 2019. El 5 de septiembre del 2019 percibió 2.000 pesos, correspondiente al sueldo de abril del 2019. A continuación nos dice el práctico que se hace uso de la opción prevista en el artículo 39 de la ley, imputándose por lo devengado. En este primer punto vemos, se trata de un sueldo como gerente de una SRL del señor Moyano. Esta es una ganancia gravada, es una ganancia de cuarta categoría incluida en el artículo 82, inciso B de la ley. Es una renta ganancial y le corresponde imputar esta ganancia por percibido. Sin embargo, el práctico me dice que hace uso de la opción del artículo 39 de la ley. ¿Y qué dice el artículo 39 de la ley? El artículo 39 de la ley establece un criterio especial de imputación para ganancias que cumplan con las siguientes condiciones. Que se trate de rentas cuyo criterio de imputación general sea el de percibido, que serían las ganancias de la segunda o la cuarta categoría. Y que se trate de rentas producidas o devengadas y no cobradas hasta el día del fallecimiento del causante. Entonces, si cumplen con estas condiciones, entonces el contribuyente podrá a opción imputar las rentas, incluyéndola en la última declaración jurada del causante, lo que significa imputarlas por devengado, o agregarlas a la declaración jurada de la sucesión indivisa o en la declaración jurada de los derechos o habientes en el año, en fin, en que se perciban. Es decir, imputar la renta por percibido, sería imputarlas por el método que le corresponde, que es de acuerdo al tipo de ganancias de que se trata. Entonces vemos que en este caso hay rentas devengadas y no cobradas al 30 de abril del 2019, que serían los 8.000 pesos. Cuando fallece el contribuyente, y ellas son los 8.000 pesos, y opta por imputarlas por devengado, por lo tanto, las atribuimos totalmente a la última declaración jurada del causante.
Vimos que se cumple la condición para poder hacer uso de la opción del artículo 39. Hay rentas devengadas y no cobradas al momento del fallecimiento del contribuyente, que son los 8.000 pesos, y que además, por ser de cuarta categoría, tiene criterio general de imputación por percibido. Opta por imputarlas por devengado, imputándolas a la última declaración jurada del contribuyente. Por lo tanto, le imputamos al señor Moyano. El punto 1C, beneficio neto impositivo de 47.172 pesos obtenido en un negocio del cual era único dueño, cuyo balance cierra el 30 de junio del 2019. El negocio fue adquirido con sus ingresos personales durante el matrimonio. Beneficio neto impositivo de una explotación unipersonal. Se trata de una renta gravada de tercera categoría. Vimos nosotros que las explotaciones unipersonales determinan el resultado impositivo y lo derivan a su único dueño. Entonces decimos que el resultado impositivo se atribuye a su único dueño, siendo este el sujeto pasivo del tributo. Bien, ¿a qué periodo fiscal va a imputar el único dueño este beneficio impositivo? El artículo 26 de la ley dice que al periodo fiscal en que termina el ejercicio comercial en que fueron devengadas las rentas. Es decir, que en este caso la persona humana va a declarar la renta neta derivada de la explotación unipersonal como renta de tercera categoría al periodo fiscal 2019, que es el año en que finaliza el ejercicio comercial en que se devengó el resultado. Y como es una renta de tercera categoría, la vamos a devengar a lo largo de todo el periodo fiscal 2019 de la persona humana, que coincide con el año calendario. Como es tercera categoría, dijimos que el criterio general de imputación de la tercera es devengado. Es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, lo devengamos a 4 meses la etapa del causante, 4 meses la etapa de la sucesión indivisa, 3 meses la etapa de la declaratoria y 1 mes la etapa de la partición, que ahí podemos ver del total de los 47.172, vamos a ir distribuyendo 15.724, 15.724, 3 meses 11.793 y 1 mes 3.931. Este es un beneficio que proviene de un bien ganancial, con lo cual, mientras vivió el contribuyente por 4 meses, lo declara el señor Moyano por aplicación del artículo 35, inciso A. Se trata de una ganancia que proviene de su actividad personal comercial o comercio. Luego, los 4 meses devengados en la etapa de la sucesión indivisa, como es una ganancia que proviene de un bien ganancial, lo declara 50% el sujeto sucesión indivisa y el otro 50% se lo atribuimos al cónyuge supérstite. Los 7.862 pasan a ser declarados por la señora Moyano. Y la ganancia devengada en la etapa de la declaratoria, como proviene de un bien ganancial, lo declara el cónyuge supérstite en un 50% y el otro 50% los hijos en partes iguales. Ahí tenemos 5.897 la señora Moyano y 2.948 cada uno de los hijos. Finalmente, una vez aprobada la cuenta particionaria, la renta obtenida con posterioridad a este momento, tendremos que ver quién lo declara y tendremos que ver a quién le fue adjudicado el negocio. Y el temario dice que el negocio fue adjudicado a la señora Moyano y los hijos en condominio en partes iguales. Entonces, los 3.931 los va a declarar
la señora y los hijos en condominio en partes iguales, 1.311, 1.310 y 1.310 cada uno. El punto 1b dice que el señor Moyano obtiene alquiler de un departamento en Viñas del Mar, comprado con sus ingresos durante el matrimonio. El mismo se ocupa durante todo el año. El alquiler mensual, según contrato, es de 1.800 pesos y al 31 de diciembre del 2019 no se habían percibido los importes correspondientes a los 2 últimos meses. Entonces, la renta que vamos a analizar acá es la renta obtenida por el alquiler de un inmueble ubicado en Viñas del Mar, Chile. Esta es una ganancia grabada entre otras cosas por la teoría de la renta mundial, y es una renta de primera categoría, alquiler de inmuebles, de bienes inmuebles, contenida en el artículo 44, inciso A de la ley. Es el departamento que genera esta renta, el señor Moyano lo ha adquirido con sus ingresos durante el matrimonio, con lo cual es la renta que proviene de un bien ganancial. Recordemos que los alquileres de bienes inmuebles se imputan por devengado en función del tiempo. Entonces vamos a ir viendo a lo largo del periodo fiscal 2019 cómo ha ido devengándose en función del tiempo esta renta. Y así decimos, el alquiler mensual es de 1.800 pesos por 4 meses. Tenemos una renta que se ha obtenido en la etapa en que vivía el señor Moyano, 7.200 pesos. 7.200 pesos correspondiente a 4 meses en la etapa de la sucesión, 5.400 en la etapa de la declaratoria y 1.800 en la etapa de la partición. La renta obtenida mientras vivía el señor Moyano es atribuible totalmente a él. ¿Por qué? Porque aplicamos las normas contenidas en el artículo 35 de la ley. Es la renta de un bien que él ha comprado con sus ingresos durante el matrimonio. Aplicamos el 35C de la ley. En la etapa de la sucesión decimos ganancias provenientes de un bien ganancial. Entonces, ¿quién declara esta renta? 50% el cónyuge supérstite y el otro 50% le corresponde al sujeto sucesión indivisa como continuadora del causante o de la persona humana. Entonces, por eso es que restamos los 3.600 y se lo atribuimos totalmente a la señora Moyano, los 3.600. La renta obtenida en la etapa de la declaratoria, no existe el sujeto declaratoria. Entonces, estas rentas, ¿a quién se la atribuye? Dijimos, se la atribuye al cónyuge supérstite y los herederos. En este caso, como se trata de una renta que proviene de un bien ganancial, entonces le corresponde 50% a la señora Moyano, 2.700, y el otro 50% en partes iguales entre cada uno de sus hijos, 1.350 a cada uno. En la etapa de la partición, o sea, una vez que se ha aprobado la cuenta particionaria, la renta que se obtiene acá la va a declarar aquel heredero a quien le ha sido adjudicado este bien, o sea, el departamento ubicado en Viña del Mar. Entonces vemos en la primera parte del práctico, decía que a los hijos le ha sido adjudicado el departamento de Viñas del Mar en condominio. Es decir, que los 1.800 será atribuible a cada uno de sus hijos menores de edad, 900 pesos a cada uno. 1D. Intereses generados por un préstamo efectuado en la empresa, cuyo capital proviene de dinero heredado del causante. El monto devengado hasta su fallecimiento asciende a 250 pesos. Los intereses devengados al 10 de julio del 2019 ascienden a 380, habiendo sido percibidos en su totalidad a la misma fecha. Se hace uso de la opción prevista en el artículo 39 de la ley, imputándolo por lo devengado. Intereses generados por un préstamo
se trata de una ganancia de segunda categoría, incluida en el artículo 48, inciso A de la ley. Es una ganancia proveniente, digamos, de un bien propio. ¿Por qué? Porque el capital prestado, dice, proviene de dinero heredado del causante, o sea que es ganancia que proviene de un bien propio. Pero también nos dice que hace uso de la opción del artículo 39 de la ley. ¿Puede hacer uso de la opción del artículo 39? Recordemos cuáles eran las condiciones. Bueno, como esta se trata de una ganancia de segunda categoría, sabemos que las ganancias de segunda categoría se imputan por percibido. Entonces ahí tenemos una de las condiciones. ¿Cuál es la segunda condición? Es que debe tratarse de ganancias devengadas y no cobradas. ¿A qué momento? Al momento del fallecimiento del causante. Y del total de la ganancia, 380, solo 250 son lo devengado al momento del fallecimiento del causante y no cobrado. O sea, que puede hacer uso de la opción del artículo 39, sí, pero solamente por los 250. Y los otros 130 los va a imputar al momento que se perciba. ¿Cuándo se perciben? El 10 de julio, que es la etapa en que existe el sujeto sucesión indivisa. Entonces tenemos una ganancia proveniente de un bien propio que mientras vive el señor Moyano es declarada por él por aplicación del artículo 35, inciso B de la ley, y en la etapa de la sucesión, ganancia que proviene de un bien propio la declara en un 100% el sujeto sucesión indivisa como continuador del causante. Vamos a ver ahora los beneficios de la señora Moyano. 2A. Alquiler de una casa ubicada en San Miguel de Tucumán, adquirida durante el matrimonio. En la escritura que se realizó a su nombre, se dejó constancia que la compra del inmueble fue efectuada con ingresos provenientes de su profesión. El inmueble estuvo ocupado desde el 1 de noviembre del 2018 hasta el 31 de octubre del 2019, pactándose un alquiler por todo el periodo de 6.000 pesos, cobrados por anticipado el 20 de octubre del 2018. Analizamos acá. La renta es el alquiler que genera el alquiler de la casa ubicada en San Miguel de Tucumán. Es una renta gravada, ganancia de primera categoría, incluida en el artículo 44, inciso A de la ley. Esta es una renta que proviene de un bien ganancial. ¿Por qué? Porque la casa que es alquilada ha sido adquirida durante el matrimonio. Ahora bien, mientras la sociedad conyugal existió, es decir, que el señor Moyano vivía y la señora Moyano también, dijimos que se aplican las normas del artículo 35 de la ley. Y el artículo 35 dice qué renta es la que va a declarar cada uno de los cónyuges. Y en este caso, durante 4 meses, los 4 primeros meses, ¿a quién le corresponde declarar esta renta? Le corresponde declarar a la señora Moyano. ¿Por qué? Porque el artículo 35, inciso C, dice que cada cónyuge va a declarar la renta que proviene de otros tipos de bienes que no sean de actividad personal ni de bienes propios, es decir, la renta de aquellos bienes en los cuales ella pueda justificar que con sus ingresos lo pudo comprar. Entonces, por los 4 primeros meses, es la renta de los alquileres la va a declarar la señora Moyano. Los alquileres de inmuebles, sí, dijimos que se imputan por devengado en función del tiempo. Y resulta que el contrato del alquiler se inició el 1 de noviembre del 2018 y termina el 31 de octubre del 2019 por un monto total de 6.000 pesos. Nosotros estamos trabajando con el periodo fiscal 2019, con lo cual
el periodo devengado en el periodo fiscal 2019 son 10 meses. Si el alquiler total de 12 meses es 6.000, quiere decir que por cada mes el valor de alquiler es 500 pesos. Entonces, los 5.000 pesos de total corresponde a 500 pesos de alquiler mensual por 10 meses, de los cuales dijimos que los 4 primeros meses, mientras existía la sociedad conyugal, el alquiler devengado en esos 4 primeros meses es atribuible a la señora Moyerno. Luego tenemos 4 meses atribuibles a la etapa del sujeto sucesión individual, atribuibles a la sucesión, a la etapa de la sucesión, y 2 meses atribuibles a la etapa de la declaratoria. ¿Por qué? Porque el contrato de alquiler termina el 31 de octubre, por eso no tomamos 3 meses, sino solo 2 meses en la etapa de la declaratoria. Entonces, los 4 primeros meses lo declara la señora Moyano, porque existía la sociedad conyugal, aplicamos normas artículo 35, inciso C de la ley. Entonces, ahora, cuando él fallece, entonces aplicamos las normas del artículo 36 en adelante de la ley. Y decimos que esos 2.000 pesos es una renta que proviene de un bien ganancial, y las rentas que provienen de un bien ganancial, ¿quién las declara? 50% el sujeto sucesión indivisa como continuador y causante, y el otro 50% se lo atribuimos a la señora Moyano, los 1.000 pesos. Los 2 meses de la declaratoria, los 1.000 pesos, ¿quién lo declara? Ganancia proveniente de un bien ganancial, 50% a la señora Moyano y el otro 50% en partes iguales entre cada uno de sus hijos. 2B, beneficio impositivo del negocio a su nombre, 15.000 pesos. El mismo fue instalado durante el matrimonio en un local comercial de propiedad del marido, quien lo adquiriera antes del matrimonio. Las instalaciones y mercaderías al inicio de la actividad le fueron donadas por su padre ante escribano público. Beneficio impositivo de un negocio, o sea que se trata de una renta de tercera categoría de la señora Moyano. Es una renta que proviene de un bien propio porque el capital con el que se puso el negocio ha sido donado por su padre ante escribano público. Entonces es la ganancia que proviene de un bien propio de la señora Moyano, por lo tanto atribuible totalmente a la señora Moyano, no entra en el haber sucesorio. El punto 12, honorarios percibidos de la señora Moyano durante el año 2019 por su actividad bioquímica, 18.000 pesos. Son los honorarios por su actividad profesional, es una ganancia de cuarta categoría, incluida en el artículo 82, inciso F de la ley, y si bien se trata de una renta obtenida durante el matrimonio, por lo tanto se dice que es una renta de tipo ganancial, como se trata de ingresos personales, llámese honorarios o llámese sueldos, no entran en el haber sucesorio, por lo tanto es atribuible totalmente a la señora Moyano, o en su caso sería al cónyuge supérstite, que sería el beneficiario de esta renta de tipo personal. Vamos a ver por último los beneficios de los hijos. 3A, beneficio impositivo del periodo fiscal de un campo dedicado a la explotación citrícola, 5.800 pesos. Este campo fue donado a ambos hijos menores por sus abuelos. Bien, el beneficio impositivo de la explotación citrícola es una ganancia de tercera categoría. ¿Y a quién va a ser atribuido o quién va a declarar la renta de este beneficio impositivo? Dice que el campo fue donado a ambos hijos menores de edad, y por aplicación del artículo 697 del Código Civil y Comercial de la Nación,
que ya lo vimos cuando cuando estudiamos sujeto y criterio de atribución de la renta en el trabajo práctico número 3, dijimos que la renta de los bienes, la renta que generan los bienes de los menores le corresponden a esto. Esto es lo que dice el artículo 697 del Código Civil. Por lo tanto, los 5.800 pesos serán atribuibles y declarados por cada uno de los hijos menores de edad. Recuerden que habíamos visto en su momento que en este caso, ¿quiénes son los sujetos pasivos del tributo? Son los menores de edad, y sujetos pasivos de la obligación tributaria son sus padres, tutores o curadores en su caso. Por último, el punto 3b nos plantea uno de los hijos A percibe 3.500 pesos en el año 2019 proveniente de su trabajo en relación de dependencias. Renta generada por el trabajo en relación de dependencia, ganancia de cuarta categoría 82b de la ley. ¿A quién se le atribuye esta renta? Es una renta generada por un trabajo personal de un menor y por lo tanto atribuible a ese menor. Es totalmente los 3.500 pesos atribuible al menor A y finalmente decimos cuánto es la renta imputable al periodo fiscal 2019 de cada uno de los sujetos. El señor Moyano, 31.174 pesos, al sujeto sucesión indivisa, 12.592, a la señora Moyano, 57.870, al hijo menor A, 13.158 y al menor B, 9.658. A modo de conclusión, pueden ver ustedes la renta que va a declarar cada uno de los sujetos separada en función de la categoría. Tenemos el causante, va a declarar 7.200 pesos como renta de primera categoría, 250 como renta de segunda categoría, recuerdan eran los intereses, como renta de tercera categoría, la participación 100% en la explotación unipersonal, y como renta de cuarta categoría los 8.000 pesos que era el sueldo como gerente que habíamos hecho la opción del artículo 39. El sujeto sucesión indivisa tiene rentas de primera, de segunda, de tercera categoría. La señora de Moyano tiene rentas de primera, de tercera, de cuarta, y los hijos rentas de primera, tercera y cuarta. El hijo B, menor B, rentas de primera, de tercera categoría. Y con esto damos por concluido el trabajo práctico número 18.